Bienvenidos a esta jornada que se llama, bueno, que la idea es conversar un poco sobre políticas públicas hacia las mujeres en contextos actuales, en contextos, bueno, en este contexto político, social, cultural que es nuevo, y pensar o conversar, digamos, qué aportes pueden hacer estas políticas en estos contextos. También pensar, bueno, el movimiento feminista con estos avances que ha hecho y las nuevas agendas, ¿no es cierto? Para eso la convocamos a la doctora desde la Subsecretaría de Políticas de Género, la convocamos a la doctora Diana Mafía, con quien hoy estuvimos también conversando sobre el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Y bueno, en principio me gustaría también presentar a la Subsecretaria de Políticas de Género de la provincia, Gabriela Sosa, quien, bueno, va a dar unas palabras. Hoy tuvimos un súper día con Diana desde la mañana. Bueno, muchas gracias a todas porque es viernes a la tarde. Quizás los espacios de formación son más complejos los fines de semana, los viernes a la tarde, ¿no? Agradezco la participación de todas. Veo acá a Vanessa Odi que desafiando las violencias de los antiderechos se ha venido con verde, con todo un posicionamiento político y me parece muy bien y que acompañamos. Hoy estuvimos temprano con Diana en una jornada donde nos reunimos con distintos integrantes de los ministerios para empezar a analizar cómo fue. Esto está acoplando en algún lado, no sé dónde está el pelado, puede ser. ¿No? Siento un tut. ¿Sí? A ver ahí. Bueno. Para empezar a analizar qué dejamos de esta gestión de la subsecretaría, qué aporte podemos hacer a poder pensar a futuro una actualización del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos que se gestó en la provincia en el 2013, ¿no? Es decir, intercambiamos, les cuento esto, porque es la verdad muy interesante poder pensar en una posibilidad de renovación de un plan que es único en la provincia, en el país. En realidad no hay otro plan provincial, nos lo recordaba esta mañana Diana, uno a veces pierde dimensión de esas cosas porque está acá y se desafía uno mismo con otros temas, ¿no? Pero es el único plan de igualdad de oportunidades y derechos que existe en el país, y no solamente que lo tenemos y que trabajamos para cumplir esos objetivos que planteamos, sino que también en el contexto que todas vivimos, también muchos de los objetivos que se trataron en ese plan, se atravesaron en ese plan, se diseñaron, han trascendido esa letra, particularmente en algunos ministerios que 5 años atrás creo que nadie imaginaba el escenario político y social que tenemos hoy en la Argentina y por ende en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, los objetivos de algunos ministerios han sido absolutamente superados y los desafíos son mayores, ¿no? De eso se trató la actividad de esta mañana. Seguramente van a tener algunas novedades en los próximos meses, porque ya tenemos los informes de todos los ministerios, o de algunos todavía no lo han mandado, están haciendo la tarea, para que ustedes puedan conocer cómo avanzó ese plan, en qué estadio está. Diana nos dejó algunas tareas para hacer que son muy interesantes y poder el año que viene hacer una presentación de nuevos desafíos que nos interesa dejar a la próxima gestión como desafío importante para toda la gestión de gobierno, ¿no? En lo que respecta a este tema, ¿no? La igualdad de oportunidades y derechos, las políticas hacia la igualdad,
que hoy hacemos con ustedes y con Diana, todas militantes, no sé si hay alguna que no, pero seguramente activista y aportando a esta agenda feminista. Nos parecía importante también comentarles, ya lo deben haber leído o escuchado, pero algunos avances que tuvimos en la gestión en estos 2 años y medio, 3, que se pasaron rapidísimo, no podemos creer, hemos hecho mucho y nos falta un montonazo, entonces, pero sí fueron avances interesantes relacionados con el diálogo del activismo feminista y una gestión progresista, ¿no? Es decir, el temite que en el medio pasaron cosas y tenemos una gestión nacional de estas características, ¿no? Ahora vamos a hacer unos comentarios en relación a eso. Pero efectivamente, el participar, ser parte activa de la gestión desde una gestión progresista y en un escenario de dinámica feminista muy alto, favorece claramente el diseño y la implementación de algunas políticas, ¿no? Como las que pensamos en su momento. Seguramente hubieran tenido otros tiempos de implementación si la dinámica social del feminismo y su impacto y su aparición tan fuerte en lo mediático no hubiera tenido esta dimensión, ¿no? Por lo menos creemos que nos ha enriquecido y ha empujado algunas decisiones que hoy nos ponen en otro lugar. Rápidamente les contamos que así como nos ha favorecido y enriquecido a nosotras en la gestión provincial y poder diseñar algunas políticas que fueron muy bien tomadas en general por el movimiento de mujeres, con todos los límites que tenemos y todos los tiempos que nunca nos alcanzan y los recursos, sí es interesante que esto también impactó a nivel de estados locales. Es decir que a pesar de que quizás creemos que nuestra agrupación está ya en una localidad fuera del centro de donde se discute la política y quizás somos de alguna localidad no tan cercana a los centros urbanos más importantes, el activismo ha impactado en el diseño de la política pública a nivel local también. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en cómo nosotras, insisto que es un logro común, se realizaron estos 2 años y medio alrededor de 150 áreas mujer, que por supuesto uno mira el 363, que es la cantidad total de las localidades, de municipios y comunas, pero veníamos de 15. Cuando yo digo esto, lo digo porque a veces es un teléfono que atiende cuando hay una situación en alguna localidad lejana a Rosario o a Santa Fe. Y quienes trabajan en territorio saben la importancia de que alguien atienda un teléfono cuando hay una situación de violencia que no se manifiesta ni en Rosario ni en Santa Fe o Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela. Ahí hay una importancia que creemos nosotras, valga la redundancia, una cuestión importante que tiene que ver también, por supuesto, con una decisión nuestra de implementar inversión económica y demás, pero con una dinámica social bien presente, donde las feministas han una y otra vez interpelado al Estado por los recursos que no tenía, ¿no? Y aún diciendo todas las limitaciones que tenemos, ¿no? Es decir, ahí hay una relación muy interesante de cómo también a nivel local, aunque parezca poco, van impactando estas acciones feministas que cada una de ustedes desarrollan, ¿no? Convenios, decía, de áreas mujer, pero también convenios donde diseñamos plazas desde una perspectiva de género y de seguridad ciudadana, red de casas de protección donde hasta el momento garantizamos el alojamiento de todas las mujeres que lo han pedido al Estado. En estos 2 años no hemos tenido ningún problema de alojamiento de mujeres en riesgo de vida. Lo digo porque es importante marcarlo en la agenda que uno demanda el 25 de noviembre, no conocer esto. Nosotros hoy tenemos 200, no recuerdo bien, pero deben ser 210, 214 aproximadamente plazas disponibles para mujeres en situación de riesgo de vida, distribuidas en toda la provincia. Otra cuestión que nos pareció muy importante y que tiene que crecer es el registro único de violencia hacia las mujeres, que ahora va a ser su 3er informe en noviembre, es decir que ya es el 3º, por lo tanto uno
ya confía en la continuidad, porque es también un trabajo hacia el interior del Estado, cómo mantener esos espacios interministeriales que generan un dato estadístico. Cómo no es solo un primer informe, sino es un segundo, un tercero, qué variables incorporar, cuáles no estamos pudiendo leer, de qué región vienen más datos y menos datos. Bueno, hay todo un trabajo de muchas compañeras y compañeros de distintos ministerios. Esto hacer un pantallazo muy general que también tiene una apuesta que hicimos en un compromiso desde esta gestión, pero en un camino que intentamos que sea coherente con la militancia feminista, que es fortalecer a las organizaciones. Quien ande por acá mañana se puede llegar hasta el Hotel de ATE, que vamos a estar haciendo el cierre de la primera etapa de un programa que se llama Por mí, por todas, y que es un programa que busca fortalecer la organización política de las mujeres. Desde ese lugar, desde la agenda feminista, desde el avance de derechos, poder trabajar en el fortalecimiento de esos espacios colectivos que debaten y discuten política, ¿no? Eso va a estar muy bueno, va a haber una cantidad de mujeres en esta primera etapa. No sé si ustedes vienen mañana, ¿sí? Sí, no sé si hay otras por mí, por todas por acá. Es muy importante y también está en diálogo con este trabajo territorial que hacemos a nivel de gestión, ¿no? Todo esto en un contexto donde tenemos aún, sufrimos aún de la ausencia del pago por el trabajo que hacemos al interior de nuestras casas, de brechas salariales, de desocupación, de dificultad para participar de algunos ámbitos de educación porque somos madres, de la dificultad aún de no tener garantizada la decisión si queremos o no, o en qué momento ser madres, de la educación sexual integral. Es decir, en ese contexto que genera algunas preocupaciones cuando se firma un acuerdo con el FMI que posibilita, por ejemplo, o que alienta y potencia la desjerarquización de un ministerio como el Ministerio de Salud. Es decir, que logramos estas cosas en una gestión, en un panorama, creo que a todas nos preocupa en lo económico, por estas cuestiones que ustedes también conocen y viven todos los días, nos preocupa por lo que siembra a nivel ideológico, como lo que le pasó a Vane, que no está exento ni separado, ni es solamente de un grupo cerrado en alguna cuestión ideológica, antiderechos. Creo que hay una relación económica y política detrás de esas acciones de violencia y que claramente estoy absolutamente convencida que en ese escenario preocupante las opciones de agruparse, de construir lo colectivo, sigue siendo una opción poderosa, ¿no? Tanto desde el Estado, que nos toca dar respuesta a una cantidad de problemáticas que aún no nos acercamos a dar una respuesta cabal, sino que empezamos a caminar paulatinamente, a ver cómo podemos abordar las violencias hacia las mujeres, pero que claramente hay una apuesta al fortalecimiento de lo colectivo, ¿no? También en un contexto donde cada una de ustedes seguramente trabaja en espacios donde hay altos niveles de pobreza, notarán la cantidad de hogares que son conducidos por mujeres con hijos e hijas y cada una de las consecuencias que tiene la pobreza en las mujeres, en ese contexto. Pero en un contexto también donde desafiamos esto, ¿no? Ante una situación de violencia, nos seguimos mostrando el pañuelo verde, fuimos decenas de miles en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, hace varios años que viene en crecimiento el feminismo, los movimientos de mujeres y estos debates que cada vez interpelan más a los poderes económicos y políticos. Ese también es un escenario. Por lo tanto, la invitación a Diana hoy era, bueno, a ver, esta relación, pensar, implementar, seguir, evaluar políticas de igualdad en un contexto donde hay un crecimiento de nuestra agenda,
de la acción política feminista y en un marco nacional con estas preocupaciones, ¿no? Así que yo le voy a dar la palabra a Diana y agradezco a ustedes por estar acá, obviamente, y después tendremos algún momento para intercambiar reflexiones. Muchas gracias. Vine muchas veces este mes. Hacía 2 años que no viajaba y de los 6 viajes previstos, 5 son a Rosario y Santa Fe. Estoy ahí, trayendo, sí, estoy a un paso de la ciudadanía. Estoy eligiendo porque en Uruguay pasan cosas interesantes también. Hay que copiarse, los socialismos están produciendo cosas muy interesantes. Voy a comenzar por donde dejamos a la mañana un concepto que me parece importante para reflexionar sobre políticas de igualdad. Y es cuáles son las diferencias, todavía las barreras que hay entre lo público y lo privado. ¿Cuáles son esas dificultades para llevar al análisis de lo público, que es el análisis de los derechos y es el análisis de la igualdad política, aspectos que todavía quedan como traccionados desde la vida privada? Las cuestiones de violencia vistas como cosas interpersonales, parte de las relaciones románticas, de los riesgos de patologización de los vínculos, y no vista la violencia como una violencia estructural, una vulnerabilidad que tienen las mujeres por ausencia o por mala presencia del Estado, por formas deficientes de intervención. Y una de las formas de intervención deficientes es esta de hacer interpersonal lo que, aún siendo una manifestación interpersonal como un femicidio, donde un hombre toma un arma y mata a una mujer, esa cuestión interpersonal está en un continuo de violencia femicida y tenemos que verla en ese continuo de violencia femicida. Esa fue la definición política en su momento de Diane Russell, pensar el continuo, pensar el femicidio como el extremo de múltiples situaciones de violencia que atravesamos las mujeres, que cuando terminan en un femicidio es porque todo ese sistema es un sistema femicida. Es violencia femicida la denegación del aborto, es violencia femicida la diferencia de salarios o la falta de trabajo para las mujeres que hace que no seamos autónomas con respecto al sostenimiento del hogar, es violencia femicida que las niñas no tengan las mismas oportunidades, es violencia femicida que tengamos cirugías estéticas por cuestiones de estereotipos dominantes de cuáles son los cuerpos que circulan como cuerpos del deseo, todas formas que podemos ver muy alejadas de la situación específica donde ese varón mató a esa mujer, forman parte de un continuo de violencia femicida y tenemos que pensarlo en esa estructura para ver cuáles son las responsabilidades del Estado para impedir en cada punto de este camino, donde se llega a ese extremo, intervenir e impedir que ese extremo llegue. Hay muchas oportunidades perdidas de las políticas públicas y de los Estados. Pensemos cuáles son y tratemos de fortalecer esa situación como para que ese extremo no llegue. Hay dificultades también para pensar que nuestro trabajo, para nosotras mismas, culturalmente, ver nuestro trabajo como un trabajo político. Muchas veces las intervenciones que hacemos, y no solo en las áreas urbanas, pero una intervención en la escuela de nuestros hijos, en la cooperadora, en el barrio, tareas que exceden un poquito la propia tarea doméstica. Es una tarea con un valor económico muy alto, con incidencia en el Producto Bruto Interno, con una gran incidencia en la distribución de la riqueza. El hecho de que nosotros trabajemos gratis, reproduzcamos gratis la fuerza de trabajo, permite una gran acumulación de riqueza en los dueños del capital que no pagan por esa reproducción. No es que enriquecemos a nuestro marido y distribuimos los bienes, o a nuestra pareja y distribuimos los bienes. Estamos participando de una distribución inequitativa donde el trabajo no es remunerado por lo que produce, sino que es remunerado en un sistema de acumulación donde hay una plusvalía económica, pero hay una plusvalía total sobre el trabajo de las mujeres, que además el trabajo de las mujeres, el trabajo doméstico, además de todo lo que implica como explotación absolutamente arbitraria, sesgada por el género, hay un tipo de plusvalía particular. Yo recuerdo, tengo la foto de un libro de lectura de cuando yo era chica, debe ser en los años 50, porque nací en esa década, así cuando aprendí a leer, que decía Elenita, que es mi segundo nombre, yo me llamo Diana Elena, entonces me tocó de manera personal eso, ¿no? Elenita ayuda mucho a su mamá, barre, cocina,
plancha, y lo peor era esta última frase, y todo lo hace con alegría. Eso era terrible, te desactivaba hasta emocionalmente la posibilidad de rebelarte. Está bien, lo hago, pero frunciendo el ceño, enojada y diciendo, ya me voy a vengar cuando tenga el pañuelo verde. Pero ni eso te dejaba. Entonces, hay un concepto que le escuché a una física española que me encantó. Ella decía, tenía como pareja otro científico. Entonces, decía que se distribuían las tareas de cuidado de una hija chiquita que tenían. Ahora, cuando ella llegaba, él estaba apurado, le pasaba el bebé y se iba a hacer otra cosa. Cuando él llegaba, ella le contaba las cosas que había hecho la nena, lo integraba para que no quedara fuera de los avances que había habido en ese periodo de tiempo, de tantos cambios que tiene un bebé cuando es chiquito. Y entonces ella le reclamaba, le decía, yo quiero que lo hagas, pero que lo hagas con alegría, ¿no? Él decía, ¿de qué te quejas? Uso las mismas horas que vos en el trabajo de cuidado, ¿no? ¿De qué te podés quejar? Y ella elaboró el concepto de plusvalía emocional y me pareció un concepto extraordinario. No solamente sacan de nosotras el tiempo y el tiempo reproductivo, el tiempo de cuidado, sino que también la pretensión es que humanicemos esos ámbitos de explotación y lo hagamos con alegría. Y eso no solo en nuestras casas. Eso nos pasa cuando vamos a un partido político, nos pasa cuando participamos de una reunión de la oficina. ¿Quiénes son las que tienen que poner esa pacificación, esa cuota de lo que se espera que sea lo femenino, de estar al servicio, de servir un café, de acomodar las sillas, que esté producir el bienestar colectivo, la empatía de sentirse responsables de producir el bienestar colectivo? La empatía es un sentimiento, una cualidad psíquica extremadamente valiosa. Es la capacidad de percibir al otro, a la otra, a les otros, percibir a las personas, ponerse en su lugar e interpretar sus necesidades. Si tenemos el desarrollo de esa cualidad, y en las mujeres se empeñan en la educación en que desarrollemos esas cualidades, porque nos van a poner al servicio de las necesidades de otras personas. Es más, van a hacer que sintamos que nuestro éxito personal no es lo que nos pasa a nosotras, sino lo que logramos que le pase a nuestras parejas o a nuestros hijos. Nuestro éxito es vicario. ¿Qué logramos? Logramos que nuestros hijos, a pesar de la pobreza, vayan y terminen el secundario, que no pudimos terminar nosotras. Esa manera vicaria de vivir los logros tiene que ver con una dádiva de sí mismas, con una abnegación en el sentido etimológico. Me niego para ponerme al servicio de otro o de otra. La abnegación puede ser una cualidad y una cualidad cristiana importante si hemos sido educadas en ese paradigma, pero debe ser una elección personal. Es valiosa si elegimos personalmente de poner en algún caso nuestras prioridades y priorizar generosamente, sororamente, las necesidades de otra persona. Pero que estemos obligadas por el hecho de ser mujeres a abnegarnos, eso es algo que no se nos puede pedir, no es moral pedirlo. Cuando digo que no es moral, quiero decir que una acción moral exigible es lo que debemos hacer. Es exigible que hagamos lo que debamos hacer, pero no es exigible que hagamos más de lo que debemos hacer. No es exigible una acción heroica. Se las llama acciones supererogatorias en ética. Es un nombre difícil, pero por ahí el fin de semana tienen la oportunidad de usarlo. No me exijas acciones supererogatorias. En una discusión puede parar todo, ¿les aviso? Ustedes dicen eso hasta que reaccionan. Así que la pueden usar. Esas acciones morales, llamadas supererogatorias, son las acciones que tienen personas que son destacables justamente por su abnegación, por su heroísmo, pero no pueden ser obligatorias, no pueden ser exigidas. No le podemos exigir heroísmo a alguien. Le podemos exigir que haga lo que tiene que hacer, porque todas las personas debemos hacer lo que moralmente corresponde. Pero no tenemos obligación de santidad. A pesar de que el Papa dijo recientemente, yo lo sigo en Twitter, no sé si lo escribe él, pero el otro día dijo que todos teníamos obligación de santidad y me pareció un poco, le iba a contestar, pero me parece que lee menos de los que escriben, pero bueno. Entonces me parece muy importante pensar que muchas veces ese ámbito de lo privado es un ámbito que está fuera del orden de los derechos, que la igualdad que intentamos con acciones del tipo del plan de igualdad, es una igualdad que es efecto de una acción política. Hay que realizarla, hay que producirla, y hay que producirla sobre una diferencia.
Y las dos cosas las tenemos que proteger. Tenemos que proteger nuestras diferencias y las igualdades políticas, porque si no tomamos en cuenta las diferencias, si pensamos que las acciones que llevamos adelante son acciones que son para todo el mundo, son para un sujeto universal, solo van a alcanzar esas acciones a los sujetos privilegiados, a los que no tienen ninguna barrera, a los que su condición no desmiente lo que se presume pero no se dice en un sujeto abstracto. Cuando nosotros decimos que una persona tiene problemas de discriminación por sexo, ¿pensamos que es un varón? Si pensamos que tiene discriminación por su color de piel, ¿pensamos que es blanco? Si decimos que tiene discriminación económica, ¿pensamos que es rico? No, lo que no se dice es lo hegemónico y lo dominante, eso es lo implícito. Lo que se explicita es la diferencia, la condición que se sale de esa presunción dominante, porque todo el Estado, toda la democracia moderna, la democracia iniciada a partir de la Revolución Francesa, en el siglo XIX, la propia concepción de los derechos humanos, han estado realizadas con el presupuesto de un tipo de sujeto que no tenía determinado tipo de problemas. Por lo pronto es un sujeto que no menstruaba, por mencionar uno que nos cuesta bastante caro. Yo ya me lo alivié, ¿no? Estoy ahorrando un montón. Mis acciones en Johnson & Johnson yo creo que cotizaban en Nueva York ya a esta altura. Pero hoy le pregunté al ministro de Desarrollo Social si contemplaba las desigualdades en la asignación de recursos, considerando el impuesto rosa, el impuesto de gestión menstrual que tenían las mujeres, y me dijo que no. Si consideraban cuando había catástrofe, como por ejemplo las inundaciones, no solo entregar pañales descartables, sino entregar toallitas, entregar tampones o lo que cada mujer use, y me dijo que no. Con cierta sorpresa seguramente, como todas las personas en las que en algún momento lo leemos y decimos, no se me ocurrió. Recuerdo una prédica de Diana Staubli, una gran dirigente feminista, no era peronista, era radical. Me voy a estar mandando rayos desde el cielo rojo, del radicalismo progresista. Diana Staubli decía siempre que había que incluir dentro de la canasta social y dentro de las catástrofes, siempre incluir la demanda de toallitas. Pero pensemos, una persona en situación de calle, es un drama, una persona en situación de calle menstruando. Pongámoslo en la cabeza. Se le agrega al drama determinado tipo de cosas que perjudican de una manera absolutamente desigual a las mujeres. Si no tomamos en cuenta la diferencia, no podemos producir igualdad. Entonces, producir igualdad implica una decisión política de acceso a los derechos. Respetar las diferencias implica respetar las condiciones reales que tienen los sujetos y, por lo tanto, poder decodificar las barreras para acceder a ese derecho. Si no consideramos las diferencias, no producimos igualdad. Esto era algo que ya se había visto en el feminismo de lo que se llama la primera hora. Mary Wollstonecraft en Inglaterra durante la Revolución Industrial, 1794, publica lo que quizás es el primer libro de filosofía política feminista, se llama Vindicación de los derechos de las mujeres. Hay dos textos en ese momento, el fines del 1700, el nacimiento del Estado moderno, que son muy ilustrativos de demandas específicamente hechas desde ese feminismo. El de Olympia de Gouges, con la Declaración de Derechos de las Mujeres, pone de manifiesto que la Declaración de Derechos del Hombre era solo para los varones. Y haber explicitado que las mujeres también eran seres humanos y merecían su declaración de derechos, le valió la guillotina, no fue gratis. O sea, el color verde tiene sus antecedentes, ¿no? En el caso de Mary Wollstonecraft demandaba sobre todo el acceso a la educación. Lo demandaba de una manera rara, porque decía, las mujeres tenemos la primera educación de los niños, los que van a ser los futuros ciudadanos, que entre paréntesis eran todos varones. Era el mismo argumento que usaba Platón en la República para decir que las mujeres debían educarse, 5 siglos antes de Cristo. Platón decía, las mujeres deben educarse porque son las que van a darle la primera instrucción a quienes después van a ser ciudadanos. Por lo tanto, es importante, ellas nunca iban a ser ciudadanas, pero que tengan herramientas para hacer lo mejor en ese periodo en que esto, que es un proyecto de ciudadano, queda en sus manos. Y Mary Wollstonecraft decía, para poder
avanzar en la sociedad, para poder avanzar en nuestros derechos, las mujeres tenemos un dilema que desde ese momento Carol Pateman lo define como, Carol Pateman es una filósofa política contemporánea que escribió El contrato sexual, un libro hermoso, justamente criticando las deficiencias del contrato social. Carol Pateman habla del dilema Wollstonecraft. El dilema Wollstonecraft es la propuesta que hace Mary Wollstonecraft de decir, nosotras debemos a la vez entrar a ese mundo de lo público, ese mundo que fue donde solo participan los hombres y que fue diseñado por hombres, entrar a ese mundo público, pero además defender nuestra especificidad, defender nuestra diferencia, en particular la defensa de la maternidad como rol, no de la maternidad biológica, ¿no? Sino defender aquello que tiene que ver con una especificidad de lo femenino. Hoy queda un poco anacrónico. Hay personas gestantes que no son mujeres y hay mujeres que no son personas gestantes, de modo que no necesariamente en ese momento no había este tipo de posibilidades de deconstruir cuerpos, géneros, deseos, identidades, etc. En ese momento era todavía muy binaria la lucha y fue binaria hasta hace relativamente poco tiempo. Yo creo que fue binaria hasta mediados de los 90, pero estoy en el 1700, de acá que llegue, quiero avanzar un poquito sobre esto. Pero lo que quería decir es, espacio público muy importante, pensar con los paradigmas del espacio público aquello que parece que está en la vida privada, el amor romántico, la maternidad, las relaciones interpersonales, la estructura de la familia, que parecía una unidad armónica, y se revela recién en los años 70, con el feminismo, con las perspectivas feministas sobre la demografía, empieza a haber una investigación hacia qué pasa en el interior de esa familia, no la familia como una unidad que le demanda al Estado. Entonces, la familia está presupuesto que va a ser mamá, papá y los hijos, porque esa es la familia del Estado moderno capitalista, esa es la familia que ya no requiere la convivencia de otros sujetos porque producen en la fábrica, en el ámbito público. El ámbito privado queda como ámbito de reproducción y de consumo, limitado en sus funciones. Ahí aparece la familia nuclear, en el 1800, en el siglo XIX. Digo porque cuando se discutía matrimonio igualitario, la Iglesia decía que era antinatural. Bueno, pues es antinatural desde el siglo XIX. Previamente hubo muchísimas otras estructuras de convivencia perfectamente legítimas porque convenían a la acumulación de dinero, sobre todo de la Iglesia, que se quedaba con 1/3 del diezmo. Pero no vine acá a desahogar mi espíritu jacobino, aunque de vez en cuando alguna cosita voy a decir. Entonces, muy importante pensar que esas relaciones que aparentan estar en lo privado esconden relaciones de poder muchas veces basadas en los géneros. Por supuesto, la relación entre varones y mujeres dentro de la estructura de convivencia es muy importante, pero no solo. La relación de edad, las personas adultas en relación con los niños, en relación con los ancianos, relaciones de capacidad, las personas discapacitadas en relación con las personas capaces, que en general tienen asignadas las tareas de cuidado, que aunque son una función pública terminan recayendo en las tareas de cuidado doméstico, privatizadas y feminizadas. Todo esto tenemos que pensarlo en términos políticos y recién en la década del 70 comenzó a despegarse un poco esa barrera entre lo público y lo privado y a pensarse de manera más compleja, no solamente que las mujeres accediéramos a lo público, sino que muchos ámbitos pretendidamente de la vida privada estaban repletos de relaciones de poder y por lo tanto la manera de cambiar las relaciones de poder era una manera política. El feminismo es político, no es hormonal. Cuando a mí me preguntan, ¿los varones pueden ser feministas? Por supuesto que pueden ser feministas, hay que ver si quieren, porque nosotros vamos a ganar terreno, ellos van a tener que renunciar a privilegios. No solamente venir a ponerse pañuelito y en la marcha salir adelante para que les salga en la foto. Bueno, compañeros nos acompañan, todo bien, pero si no es protagónico no vienen. En los encuentros de mujeres tenemos que discutir algunas cositas todavía, ¿no? De la participación de los compañeros progres. Pero hay que ver si quieren, pero claro que pueden. Lo tristísimo es que muchísimas mujeres no son feministas. Lo tristísimo es que somos reproductoras de nuestro propio sistema de opresión. Entonces, ¿por qué ponemos énfasis en las mujeres? Porque son las víctimas del patriarcado y somos reproductoras del propio patriarcado que nos victimiza. Pero claro que el feminismo es una posición política y por lo tanto lo que va a discutir son relaciones de poder. Entonces, esa frase de los 70, lo personal es político, era una frase que por un lado
hacía que viéramos de otra manera este ámbito de lo privado, pero también hacía que las agrupaciones políticas vieran de otra manera cierto tipo de activismos que llevamos adelante. Digo esto porque estamos hablando ahora de activismos igualitarios, etcétera. Estoy pensándolo no solo desde las políticas públicas, sino desde los movimientos sociales. Y una cosa que produjo la creación de eso, que fue una carta abierta, lo personales políticos fue una carta abierta que se hizo desde una organización de izquierda en Estados Unidos, porque esa organización consideró, se le había pedido el espacio, por parte de compañeras de izquierda, el espacio para hacer unos grupos de lo que en ese momento se llamaban grupos de concienciación, cosa que tendríamos que volver a hacer, porque en este medio siglo han cambiado de tal manera la vida que yo creo que esta reflexión sobre la subjetividad y sobre la convivencia es algo que tendríamos que volver a negociar con otros parámetros muy diferentes a los que teníamos en ese momento. Esos grupos de concienciación consistían en que las mujeres hablábamos, digo en plural porque soy de esa época, hablábamos de nuestra vida privada. Hablábamos de nuestros descontentos en la vida cotidiana, qué nos pasaba, cuáles eran las cosas que nos chocaban, que nos molestaban. Hay varias que acá, veo varias caritas que se sonríen con memoria. ¿Qué cosas nos chocaban? ¿Qué cosas en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros roles, en nuestras vidas? ¿Qué frustraciones? ¿Qué cosas habíamos dejado pendientes por cumplir con los roles y nos pesaba? No había sido una elección. Todo el tiempo, cuando elegimos, parte de nuestra construcción de libertades personales está hecha de renunciamientos. Elijo este camino, renuncio a otro. Pero cuando estamos obligadas y vemos ese caminito que tuvimos que dejar y nos sigue pesando como una deuda personal, algo no estuvo bien. Siempre estamos en un sistema de dominación, no voy a hablar de libertades en un sistema de dominación, siempre lo que llamamos libertades son opciones dentro del sistema de dominación. Pero colectivamente podemos pensar críticamente ese sistema y podemos pensar también de qué manera derribar barreras que parecen inmodificables si son individuales, pero que colectivamente podemos repensar las propias reglas del sistema. El cambio muy importante fue pensar entonces esas reuniones como reuniones políticas. ¿Qué pasó con los grupos de izquierda? Decían, bueno, de esas reuniones no salen más mujeres para venir a las marchas o para llevar carteles o las formas de activismo en lo público, de visibilidad en lo público que tenían los compañeros de estas agrupaciones de izquierda. Entonces dijeron, lo que ustedes hacen es terapia y eso no nos sirve. Para hacer terapia váyanse a otro lado, no van a usar el local partidario. La carta, lo personal es político, responde a esta impugnación de la condición política de estos grupos, diciendo lo que hacemos es política. Y dejo para que pensemos si revisar la vida cotidiana, si revisar nuestros descontentos subjetivos, si revisar los efectos de esas relaciones de poder, no en nuestras vidas privadas, porque lo interesante cuando nos confrontamos con otras mujeres, cuando nos reunimos con otras personas, en general en las agrupaciones mixtas también pasa lo mismo, cuando pensamos que el éxito o el fracaso individual es una responsabilidad nuestra, no fui lo suficientemente emprendedor y por eso soy pobre. Si empezamos a ver colectivamente que repetimos patrones de frustración y de barreras en el acceso a ciertos bienes sociales, podemos pensar que quizás las barreras no son individuales, no son responsabilidades personales, son barreras políticas y la lucha contra las barreras políticas no es tratar de hacer mejor los deberes, sino que es otra y lo vemos en los grupos de concientización de violencia. Todos acá seguramente trabajan o han tenido experiencias con este tipo de grupos. Una cosa es la solución que puede encontrar una mujer para su situación individual o que desde el patriarcado se le dice, mira, vos sabés que en la cama se resuelve todo, hacele una rica comida y no lo provoques, no hagas esas cosas que haces de retobada, vaga y mal entretenida, no lo provoques y seguramente las cuestiones se van a arreglar. Las cuestiones no se arreglan porque el problema es otro y es un problema estructural. Si esa mujer habla con otras mujeres, en primer lugar, un aspecto del ponernos en el lugar de visibilidad de interlocución que Hannah Arendt definía como lo público es el lugar donde nos vemos
y hablamos y somos escuchadas. Y eso es muy importante en política. Ese es el lugar político. Nos vemos, es decir, estamos allí. ¿En qué instituciones estamos? Es muy reciente nuestra participación incluso en las instituciones representativas como son legisladores, las cámaras legislativas, incluso en ese lugar. No hablemos de los lugares ministeriales. Santa Fe es una excepción, no solamente por pensar la paridad en cantidad de ministras y ministros, sino por la formación feminista que tienen las ministras que han asumido esos cargos, que le dan una visión completamente distinta de las intervenciones políticas. Entonces, pensar que ese problema es un problema que no es individual, sino colectivo, nos inspira también para buscar soluciones colectivas. Y esa búsqueda de soluciones colectivas es un impacto en la política. Estar en esos lugares donde nos vemos exige esa otra cuestión, además de la visibilidad, que es la interlocución, el lugar de argumentación. Escucho argumentos y doy argumentos, es decir, escucho y soy capaz de cambiar mis posiciones de acuerdo con lo que recibo, hablo y soy capaz de cambiar las posiciones de otros u otras con lo que digo. Este no es, en general, el modo del intercambio político. Tuvimos las audiencias públicas por el tema del aborto. Yo creo que son un ejemplo invalorable para nosotras, que nos ha dejado ubicadas bien alto en otra posición, un ejemplo invalorable para pensar cómo participamos en esas audiencias públicas. Creo que pusimos lo mejor de argumentos que estuvimos amasando pacientemente durante años. Estadísticas, razones jurídicas, tratados de derechos humanos, datos sobre salud pública. Interpretación de la Biblia. También hubo teología feminista, efectivamente. Entonces ya no nos pueden mentir de la manera irresponsable en que nos mentían, porque hemos hecho grandes esfuerzos en todos los ámbitos para apropiarnos de esos saberes e interpretarlos. En ese debate pusimos eso. ¿Qué se puso en contra del aborto? Solo dogma y reiterativo. Cada persona repetía lo que otro había dicho. Tuvimos una enorme diversidad en la procedencia de las personas que intervinieron. ¿Qué hubo del otro lado? Una procedencia absolutamente monótona de dos universidades religiosas, una católica y otra del Opus. Cuando pensamos en eso, yo creo que lo que hemos ganado en términos de visibilidad y argumentación es muy grande. ¿Pudimos torcer el poder? No, porque no solo debemos hablar, debemos ser escuchadas para que eso intervenga en las relaciones de poder. Nos tenemos que garantizar relaciones de escucha y no solo lugares de enunciación. Y esto es eligiendo qué representantes vamos a llevar a estos lugares, estemos atentes para que esto no se frustre. Entonces, cuando pensamos entonces en cómo se politiza este tipo de acciones, la valoración de esa reflexión sobre lo privado se ve como una intervención en muchísimos ámbitos de poder que no eran visibles desde la política tradicional de ninguna manera, porque la política tradicional, y hablo del liberalismo y hablo también del socialismo, en términos tradicionales, tanto el liberalismo como el socialismo no tenían un impacto de género dentro de sus posturas teóricas. El socialismo ponía énfasis en las cuestiones de clase sin analizar que bajo la cuestión de la contradicción de clases no es la única contradicción. Ni siquiera, creo yo, es la contradicción principal, porque si no desarticulamos la explotación de género que hay en la reproducción de la fuerza de trabajo, ningún sistema va a modificar el suelo básico del capitalismo, que es ese. Es esta reproducción gratuita de la fuerza de trabajo la que permite la acumulación. Entonces, si somos de izquierda, tenemos que agregar la condición antipatriarcal a la condición anticapitalista. Si somos liberales, tenemos que reconocer la falsa universalidad de ese sujeto abstracto del liberalismo, esa falsa representatividad, porque ese sujeto universal, como dijimos, solo representa a los sujetos privilegiados, a los sujetos hegemónicos, a los que no tienen ninguna de las condiciones de subalternidad. Entonces, también nos hace pensar esto, cuáles deben ser nuestras alianzas dentro de los movimientos. Por supuesto, una alianza entre mujeres, pero solo una alianza entre mujeres, o debemos participar también de organizaciones mixtas donde compartamos otras demandas. ¿Nos juntaremos con personas subalternizadas por el género que no sean mujeres? Creo que sí. ¿Nos juntaremos con otras subalternidades que no sean la de género? Creo que sí, porque todas estamos atravesadas múltiplemente
por muchísimas subalternidades, todas las personas, pero todas, sin excepción, estamos atravesadas por la subalternidad de género. Y eso es algo que hay que explicitar en cualquier movimiento. Participamos en un movimiento de discapacidad, pensemos en las mujeres con discapacidad. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen por encima de limitación de sus compañeros varones? Pensemos lo que significa en términos de sexualidad, en términos de maternidad, lo que significa en el término de apropiación de proyectos de vida, de tutela. Si hay una tutela sobre la discapacidad, doblemente la hay si esa persona es una mujer. ¿Es así, compañera? Es así. Si entonces nos aliamos con otros movimientos, debemos aliarnos con otros movimientos. ¿De qué manera? ¿Con qué reglas? No de esa manera en que ese movimiento de izquierda pretendía que fueran sus propias reglas patriarcales las únicas que valieran. Ese es el punto. Y ese era el núcleo de lo personales políticos. Si no reconocemos que nuestras vidas privadas están atravesadas de relaciones de poder y que aún en la vida personal podemos dar vuelta a esas relaciones de poder, es decir, que una intervención feminista no es necesariamente salir a la calle con un cartel. Hay intervención, porque a muchas mujeres les asusta salir a lo público o hacerse ver, pero muchas otras cosas. Recién me contaban un proyecto muy hermoso de bordado, ¿no? ¿Qué irreverencia puede haber en una tarea que parece ser las labores propias de nuestro sexo? Yo bordé mucho en mi juventud, así que es una cosa que me gusta mucho y considero absolutamente irreverente. En mi oficina tengo un tríptico. Cuando presentamos el observatorio se hizo con 3 paneles. Un panel que era con los ministros de la Corte y de la Ciudad de Buenos Aires, otro panel que era con defensores, fiscales y defensa de la infancia, y otro panel que era con movimiento de mujeres. Entonces era movimiento de mujeres y movimientos de género. Entonces eran como 3 momentos de intervención y niveles jerárquicos diferentes. Pero cada panel, cuando terminaba, mientras estaban haciéndolo, una artista textil que se llama Viviana De Vicky iba bordando uno de los cuerpos del tríptico. Ella trabaja con fotos intervenidas y con bordados de frases, como ustedes, y entonces ella estaba bordando mientras se hacía el panel, que duraba aproximadamente 1 hora. Cuando terminaba el panel, todos tenían que pasar y dar unos puntos en el bordado. Entonces, vieran los varones enhebrando la aguja y poniendo... No sé por qué, hay una relación entre la aguja y la lengua, pero bueno, tratando de poner lo mejor de sí, los jueces de los tribunales superiores, lo mejor de sí para dar una puntada que salga bien. Y el significado es, acá hay un trabajo que no es solo individual, que es colectivo, que parece pacífico, pero está siendo disruptivo, que el mensaje que me está poniendo con el bordadito es un mensaje que puede tener mucha fuerza, y una fuerza que quizás dicha a los gritos tiene menos efecto que leída en ese bordado primoroso. Estoy dando la puntada en esto que dice que no debe haber... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que di esta puntada, no? Bueno, eso creo yo que son formas, bajo la apariencia de algo femenino y no rupturista, son formas de muchas rupturas dentro de las relaciones de poder que van a ir socavando el sistema patriarcal de diversas formas y con diversas estrategias. No es que esté diciendo que no hay que tirar molotov, estoy diciendo que hay muchos recursos, ¿no? Cuando el feminismo nace en nuestro país, en la Argentina, a fines del siglo XIX, nace con la influencia de las migraciones, como efecto de las migraciones, sobre todo de mujeres socialistas y anarquistas. Ese fue nuestro primer feminismo a fines del siglo XIX, y era un feminismo sufragista. Era un feminismo, además, con conciencia de clase, cosa que después, en el siglo XX, el feminismo perdió, y que se diluyó y que muy difícilmente recuperamos, creo yo, de manera muy importante a partir del 2001, con el quiebre económico y el surgimiento poderoso de los feminismos populares. Pero hasta ese momento el feminismo aparecía como un feminismo ilustrado de las universidades, intelectual, poco comprometido con la sociedad, poco comprometido con los cambios en las bases sociales, separado de aquellas mujeres populares que no habían leído a Simone de Beauvoir, que entre paréntesis se cumplen 70 años el año que viene.
se puede leer de nuevo, podemos aprovechar para sacarle algún provecho, pero está este temor de umbral, ¿no? Esta cuestión de, bueno, los libros son para otras personas y para nosotras es otro tipo de activismo. ¿Cómo hacemos para suturar esa brecha? Yo creo que hay una obligación de quienes llevamos adelante tareas en la universidad de aliarnos con mujeres populares y también de aliarnos con mujeres que desempeñan tareas en el Estado. Lo creía cuando estaba en la universidad, lo hice desde las organizaciones sociales en las que trabajo y lo hago también ahora que estoy en la justicia, en un cargo público, porque me parece que ese trípode, ese apoyo de feminismos académicos, feminismos populares y las representaciones feministas dentro del Estado es un trípode muy fuerte si no se abandona ninguno de esos pies. Es muy importante que los feminismos populares, además de tener sus acciones y la potencia de sus acciones, tengan una guía de objetivos reflexionados, discutidos, argumentados, donde el propio movimiento no sea empujado de cualquier manera o no elijan cualquier cosa inmediata, sino que aún una acción inmediata que parece que no tiene tanto sentido, en el curso de un proyecto que sí tiene sentido adquiere otro valor. Entonces, sí me parece que ahí hay una alianza muy importante entre los feminismos académicos o incluso artísticos, culturales y los feminismos populares. Y por supuesto en la gestión, ninguna persona que esté representando intereses de género en la gestión pública debe abandonar el vínculo con los feminismos populares. El W20 ya pasó de largo de esto, así que no tuvimos ni tiempo de decírselo, porque cuando quisimos hacerle llegar sugerencias no las recibieron. Así que, desafortunadamente, aún quienes teníamos una posición, porque ahí hubo en el feminismo, un feminismo más tirapiedra, es decir, bueno, esto es toda una puesta en escena, y yo me puse en una situación diciendo, bueno, veamos si existe la posibilidad de llevar algunas demandas en su lenguaje, traducir, hacer un puente. Inútil. En electroencefalograma plano, es decir, no, inútil. Entonces, la verdad que una oportunidad perdida. Por suerte está perdida solo con los países más ricos del mundo, así que no me importa tanto. Pero ese siglo XIX, entonces, empieza con un feminismo muy potente, con conciencia de clase. Las mujeres anarquistas hablaban el 1 de mayo en los actos públicos, las mujeres socialistas intervenían en el partido con limitaciones. Ustedes saben que Alicia Moró nunca llegó a ser diputada y es la mujer, la socialista, que exhibe el partido como su galardón más importante. Sin embargo, la siguen llamando Alicia Moró de Justo y nunca pudo llegar a tener ella un cargo representativo. Sin embargo, ese sufragismo que el feminismo traía entró en crisis a mediados del siglo. Y eso es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque volvió a pasar con el cupo en los años 90, vuelve a pasar con la paridad ahora. Lo que pasó en los 40, ahí todavía no estaba, pero estaba cerca y por ahí tenemos acá alguna representante que recuerde algo. Pero lo que pasó en los años 40 es un divorcio entre el peronismo, Eva Perón en particular, que llevaba adelante el voto femenino como un objetivo político, y el socialismo, el anarquismo no, porque el anarquismo está en contra de cualquier organización estatal y no le interesaba el voto, no era un movimiento sufragista, pero el socialismo sí. Y tanto el socialismo como cierto feminismo ilustrado se negaron a acompañar esa demanda de voto con el argumento de que era una demanda solamente para conseguir votos para un dirigente en particular, que era un varón, que era machista. Yo creo que Eva Perón es un personaje muy destacable de nuestra historia. En cambio, Perón me parece que era un militar burgués y misógino, no me parece una persona destacable. Pero todo el movimiento reivindica, evidentemente, a Perón. Yo creo que sin Eva el movimiento peronista habría sido solo fascismo. Y Eva se murió, pero bueno, no me... Cuando Perón tuvo que elegir en la plaza, eligió. Entonces, a mí me parece que eso hubiera sido el peronismo, sin un cierto espíritu reivindicativo de otra índole. Pero hay en el peronismo una inclusión popular, de clases populares en la ciudadanía, inocultable e importantísima. Entonces, yo creo que hay que reivindicar mucho de ese movimiento a mediados del siglo XX y tratar de ver de manera contemporánea cuáles serían las expresiones que permitirían esa integración sin que tuvieran que dejar en la aduana tantas cosas como dejan, ¿no? Integrándolos a la ciudadanía realmente sin explotar su condición. Cuando se produjo este debate, ya había voto
que se llamaba universal y obligatorio. La ley Sáenz Peña del año 1916 les había dado el voto a los migrantes, es decir, había producido una enorme integración de lo que en ese momento fue la constitución de la clase media, ¿no? Los migrantes pasaban de ser habitantes a ser ciudadanos, y esto fue un cambio muy importante. Si pensamos en los orígenes del radicalismo, en el irigoyenismo y en los orígenes del peronismo, vemos integraciones sociales muy importantes en ese origen. Pero después pasan cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar qué cosas pasan y tratar de restaurarlas. El año 16 tiene el voto universal y obligatorio, y se llamaba universal aunque la mitad de la población no podía votar. Ustedes recuerdan a Julieta Lanteri, ella era migrante, como había simplemente con la carta de ciudadanía se podía ir a votar, ella fue a votar con su carta de ciudadanía y no le pudieron negar el voto porque la ley no decía nada, después lo corrigieron, pero en el primer momento ella aprovechó esa grieta del implícito patriarcal. A ninguna otra mujer se le ocurrió. Eso es lo que tiene el feminismo. Se le ocurrió a Julieta Lanteri que ahí había una grieta que se podía utilizar. ¿Cuáles son las grietas del sistema que podemos utilizar? Es difícil que las veamos individualmente, pero es muy probable que podamos hacer un diagnóstico, sobre todo si hacemos alianzas entre los feminismos en el Estado y los feminismos populares, hacer un diagnóstico de cuáles son esas grietas, avanzar, y después cuando se dieron cuenta ya la ley se votó, que es lo que pasó con la ley de identidad de género, dicho sea de paso. En el 47 se logra el voto femenino, en el 51 se vota por primera vez. Sin embargo, la participación como candidatas tiene que esperar hasta los 90 en que se vota la ley de cupo, porque hay mucha participación, poca representación. Acá vemos estos elementos de un péndulo donde no significa lo mismo cuando nos dicen, bueno, hay pocas diputadas porque las mujeres no participan tanto en política. Participamos, no nos ven hasta que no pueden dejar de vernos. Ya cuando metiste 1 millón de personas en el Congreso parece que empiezan a decir, acá hay un movimiento de mujeres, es posible que quieran pedirnos algo, es posible que quieran demandarnos algo. Uy, ahora hay 2 millones de mujeres. Y nos están pidiendo lo mismo, es posible que en algún momento tengamos que pensar en dárselo. Yo creo que esta masividad en la calle produjo una fisura en los propios partidos políticos. Y tenemos que ser muy malas con los partidos políticos. Hay que advertirles que así no seguimos, que nuestro voto no es cautivo, que nuestra participación en los espacios políticos partidarios no es cautiva. Sí podemos, tenemos que salir, sí podemos, porque realmente es una extorsión muy difícil, salir del dominio de los partidos para establecer una prioridad del feminismo sobre nuestras pertenencias partidarias. ¿Podemos hacer de la transversalidad del feminismo algo más fuerte en nuestras acciones que la pertenencia partidaria? La extorsión desde los partidos es muy fuerte. Reflexionemos colectivamente sobre eso. Cuando a mediados de los 90 se da el cupo, bueno, a principios de los 90 la ley se aplicó por primera vez en 1994 en la Convención Constituyente, fue la primera vez que hubo 1/3 de constituyentes mujeres, pero sobre todo fue la primera vez que en el contrato social de la ciudadanía, que es la Constitución, nuestro contrato básico, la primera vez que las mujeres participamos. Todas las leyes anteriores fueron dictadas exclusivamente por varones. Los códigos, como ese código penal que estamos intentando cambiar, esa ley de 1921, como estaba hecha por liberales, nos concedieron muchos derechos. En el liberalismo está la concepción de los derechos humanos. Entonces, la idea de en qué condiciones las mujeres podíamos abortar era una idea muy amplia. También era una idea que tenía un residuo de lo que era el movimiento higienista. Es decir, ¿por qué había que permitir abortar a una mujer que fue violada o a una mujer que era idiota o demente, es decir, que tenía incapacidad de consentir? Porque se quería purificar la raza, se pensaba que podía haber una contaminación en la descendencia, no es que era por los mejores motivos, ¿no? Aún nuestras libertades las conseguimos a veces en el contexto de los peores motivos, por eso tenemos que reflexionar sobre la significación política. ¿Queremos la despenalización del aborto? Sí.
para purificar la raza y francamente no. Vamos a usar esa herramienta cuando la tengamos como posibilidad para que haya menos pobres en las poblaciones originarias, para que se disuelvan. Todo este fantasma que nos agitaron está basado en vivencias reales de algunas personas que consideran que las normas tienen que conducirnos a silenciar ciertos espectros de la sociedad que podrían demandar igualdad, y llega un momento en que la demanda de igualdad ya no es simbólica, es material, y hay que empezar a distribuir, y ahí a lo mejor hay que empezar a hacer ciertos cambios un poco más drásticos. Es importante que las mujeres hayamos participado en ese contrato social, porque eso permitió incluir tratados internacionales de derechos humanos que afectan especialmente las vidas de las mujeres. Podemos pensar por qué, si la Declaración de Derechos Humanos tiene 70 años, es del año 48 y era universal de los derechos humanos, tenemos que reclamar tratados como la CEDAW, que son para las mujeres. ¿Por qué tenemos que reclamar la Convención por los Derechos del Niño, que es para los niños? Porque, como dije antes, el abstracto es solo del sujeto hegemónico. Todos los tratados que vinieron después nos recuerdan que los niños también son seres humanos y tienen derechos, que las mujeres tienen también derechos humanos, cosa que solo recordó Naciones Unidas en 1993 en Viena. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Que las personas migrantes tienen derechos, que las personas con discapacidad tienen derechos, que los adultos mayores tienen derechos. Hoy conté que como cumplí 65 ya empecé a revisar bien esa convención de los adultos mayores, porque donde vaya voy a ser bardo, ya la de jóvenes no la puedo usar, pero bueno, ahí vamos. Cuando me hice una... Hay un aspecto del siglo XX que es la bisagra entre dictadura y democracia. Hay dos bisagras muy importantes, la bisagra entre democracia y dictadura en los 60 y después también en los 70. Del 66 al 73 fue la dictadura de Onganía, del 76 al 83 fue la dictadura de Videla. Del 73 al 75 hubo un breve periodo democrático que no fue parejo. En el 74 murió Perón, y a partir de la muerte de Perón se desató un sistema de persecución ideológica, de persecución política, de prohibición de los centros de estudiantes, intervención de las universidades, censura sobre los medios de comunicación. Todas las leyes que aplicó la dictadura se redactaron en democracia, y eso es algo tristísimo. La propia eliminación de la subversión la firmó en su momento Luder, la firmó cuando María Estela Martínez de Perón no estaba, él como vicepresidente, o como jefe en realidad del Senado, firmó ese decreto, y ese decreto es el que usaron los militares, el decreto de intervención de la universidad es el que usaron los militares, el decreto de no posibilidades de ejercicio de sindicalización es el que... Es decir, tenemos que pensar que la ideología de lo que pues realizó de manera criminal la dictadura militar no partió solo de la dictadura militar, y esto es tremendo. Entonces, es horrible la ruptura del orden democrático, pero cuando ponemos una fecha para datar el inicio del sistema más criminal que hemos conocido en nuestra historia, que fue la última dictadura militar, cuando ponemos una fecha y ponemos el 24 de marzo, hay una intención política de silenciamiento y una ignorancia de qué pasó hacia atrás como responsabilidades. Los periodos históricos nunca empiezan un día. Podemos mencionar la fecha en que obtuvimos el voto, pero vamos a decir, Eva Perón obtuvo el voto en 1947, o vamos a recortar medio siglo de lucha socialista y feminista por el voto. Vamos a decir 24 de marzo y vamos a ignorar lo que hubo de criminal en determinado tipo de legislación, y las mujeres no estuvimos ausentes de ese dominio cuando se prohibieron los servicios de información sobre anticoncepción en todos los hospitales públicos. Se consideró que todas teníamos que ser madres y parir para poblar el país porque tenían grandes planes con el producto que por ahora es de nuestro útero, aunque de a poco se va prescindiendo de nosotras, pero muy de a poco. La técnica no alcanza todavía alcanza para extender la fecundación in vitro, alcanza para mantener la vida fuera del útero materno cada vez más temprano, pero hay un periodo intermedio en que todavía somos irreemplazables. ¿Qué pasará el día que, como dijo tristemente esa senadora, haya una incubadora que realice la tarea de gestación?
¿Qué pasará ese día con el producto de esas gestaciones? Pasará lo que el patriarcado quiere del producto de nuestras gestaciones, en formas de dominio y en formas de jerarquización del valor de los seres humanos. Pero lo cierto es que esa dictadura comenzó un periodo que fue después el germen de una enorme capacidad de resistencia. La década del 70 y principios de los 80 fue una época de producción de resistencias donde el feminismo tuvo una tarea muy importante. No solo muchas mujeres fueron secuestradas y torturadas por su condición de feministas, muchas debieron exiliarse, muchas se hicieron feministas en el exilio. Hay una cosa muy interesante y es que siempre parece, estoy llegando ya, no crean que nunca voy a terminar. Ustedes cuando se aburran me hacen un gesto así elocuente como para que yo lo registre. Las feministas jóvenes sobre todo, y bueno, yo hace muchos años que doy clase en la universidad, 37 años, y enseño feminismo hace muchos años, ahora con más éxito, porque tengo un seminario que se llama Filosofía Feminista, eso hubiera sido imposible 10 años atrás, no digo, ¿no? Cuando hace 10 años daba temas de epistemología feminista o de filosofía feminista, me decían, bueno, el feminismo empezó en el 2001 con las asambleas barriales, la resistencia de las mujeres, las fábricas recuperadas, que yo creo que es una cosa importantísima y me voy a referir a eso. Pero no empezó en el 2001. Ahora las alumnas dicen, el feminismo empezó con la marcha Ni Una Menos en el 2015. Es tierno, pero nosotras nos reímos porque estábamos antes. Pero cuando me decían lo del 2001, y yo hacía 20 años que era feminista, decía, ¿qué pasó acá? ¿No? Bueno, y podríamos remontarnos mucho más si nuestras vidas no fueran tan breves. Entonces siempre sentimos que el movimiento llega cuando llegamos nosotras. Y yo creo realmente que para la expansión enorme que ha tenido por edad en las jóvenes y adolescentes el feminismo, el 2015 fue una marca muy importante de su ingreso a un compromiso con el activismo, con la movilización por una causa que las comprometía, como era la violencia y el femicidio. Porque en el 2015 asesinaron muchas adolescentes, como está ocurriendo ahora. Como ocurrió en Lomas de Zamora, que buscaban el cuerpo de una chica y encontraron 7 cuerpos en un parque donde buscaban a una y donde las otras 7 no las buscaban, pero estaban ahí y nadie las había encontrado. Entonces, pensar en la anonimia de nuestras muertes, en la insignificancia de nuestras muertes, incluso en la adolescencia, pensar en algunos episodios recientes y lo siniestro que resulta ser desechadas en una bolsa de basura. Lo que eso, para cualquier chica que tiene esa edad, es la constatación que tuve yo a los 16 años cuando mataron a Cabral y Bello, 2 estudiantes, en una represión, y tenían la edad mía, y yo dije, ¿me puede pasar a mí? Esa sensación de puedo ser yo nos hace empáticas con esa lucha y con organizarnos para que eso no ocurra. Y yo creo que esto les ha pasado a las chicas más jovencitas. Pero esa resistencia de los 80, de los 70 y de los 80 resultó en que apenas recuperada la democracia, hubo estado de sitio durante 7 años, la primera movilización en un espacio público, colectiva en un espacio público, se tomó el gobierno democrático en diciembre del 83. El 8 de marzo de 1984, ese 8 de marzo en Plaza Congreso, fue la primera movilización en un espacio público después del estado de sitio, y lo hicimos las mujeres, muertas de miedo. Estaba Alicia Morot, creo que tenía como 102 años ya en ese momento, y estaba ahí. Porque habíamos recuperado la democracia. Y ahí hubo un escenario mirando al Congreso. Y en ese escenario, mirando al Congreso, se enunciaron cuáles eran las leyes que queríamos. Porque ya había abogadas, sindicalistas, artistas, activistas, mujeres de partidos políticos, que estaban desde sus espacios diseñando cómo querían que fuera la democracia. Había espacios de resistencia constructiva, hubo muchos modos de resistencia, pero esta fue una que permitió activar de inmediato pidiendo el divorcio, pidiendo la patria potestad compartida, la igualdad de los hijos ante la ley, los programas de salud sexual y reproductiva, por supuesto el aborto, desde el comienzo, una demanda que continúa insatisfecha. También comenzaron en 1986 los encuentros nacionales de mujeres. No es que se hizo el primer encuentro, fue primer encuentro porque después se hicieron un montón más, pero la idea en 1986 fue
había habido en 1984 y en 1985. En 1985 se había hecho un encuentro en Nairobi, que era un encuentro de mujeres de Naciones Unidas, y muchas mujeres argentinas habían ido a ese encuentro de Nairobi. Y otras habían ido a un congreso en Brasil, que era de mujeres latinoamericanas. Ese congreso de Brasil era muy interesante, era un congreso más radicalizado, más de izquierda, más inclusivo en relación con quiénes eran las poblaciones que iban a intervenir en los cambios que estas mujeres pedían. La cuestión es que estas mujeres vinieron y dijeron, tendríamos que hacer algo igual en Argentina. Y entonces armaron un encuentro de mujeres, éramos 1000. Pensemos, entre Trelew, que queda lejos, 50.000 mujeres. El año que viene en La Plata, una semana antes de la elección, bueno, vamos a ver qué pasa. Éramos 1000 en el Centro Cultural San Martín, en una serie de talleres autogestionados. Lo interesante es que ciertas ideas que eran de administración completamente distinta del poder, completamente distinta, que no era votar, que no era imponer una posición y que la minoría se quedaba callada, que no era cerrar las temáticas de los talleres, que se trabajó durante un año consensuando los temas y viendo quién iba a coordinar, cómo se iba a hacer, etcétera, que quedó un registro incipiente de eso. Yo hice un libro de biografías de las organizadoras del primer encuentro nacional de mujeres, se llama Mujeres Pariendo Historia, está accesible libremente en internet, así que pueden buscarlo, y está el relato de cada una de estas mujeres que fueron el comité organizador, contando cómo había sido, porque les hicimos un reconocimiento, yo era legisladora en ese momento, un reconocimiento en la legislatura de la ciudad. Fue muy interesante porque yo pedí un reconocimiento colectivo y me dijeron que no, que los reconocimientos eran individuales. Entonces dije que este era un colectivo que había demandado derechos de las mujeres. Bueno, fue toda una argumentación y finalmente dijeron, bueno, está bien. Y dieron el reconocimiento colectivo. Yo creo que eso fue un logro, que usaron inmediatamente para darle un reconocimiento a las leonas como colectivo. O sea que empezaron a considerar que sí, quizás un colectivo podía tener otras expresiones. Pero creo que eso también fue algo interesante, pensarnos, no somos individuos los que hacemos los cambios sociales, no somos personas, por más brillantes y revolucionarias que sean, nunca es una persona la que hace un cambio social, se hacen cambios colectivamente. Entonces poder premiar ese colectivo que durante tanto tiempo gestó y parió otra historia, que fue el inicio de ese Encuentro Nacional de Mujeres, me parece que era algo necesario, un reconocimiento necesario. Bueno, 33 encuentros, ningún año quedó sin hacer el encuentro, a veces tuvimos un problema con las fechas, pero ningún año quedó sin hacerse, circula por el país. El lugar local donde se hace es una absoluta revolución, lo saben ustedes porque se hizo ya 2 veces acá, ¿no? En Buenos Aires, en Rosario. Se hizo 2 veces en Buenos Aires también. Bueno, la de Rosarina no Santa pensaba Fe, entrar sí. en la pica. Cultural Yo enseñé muchos años en Río Cuarto, fue mi primer cátedra, entonces tenía ahí entre Córdoba y Río Cuarto, había una pica tremenda, así que reconozco esa situación. Entonces, esas resistencias se plantearon también en un tipo de activismo que también tenía, así como los encuentros de mujeres tenían otra lógica de distribución de poder, otra manera de disputar el poder, como fue las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Era una denuncia, y era una denuncia frontal, y era una denuncia con demanda con nombre y apellido y con una acusación con nombre y apellido, pero no necesitaban confrontar con los mecanismos tradicionales y no hubieran podido hacerlo. Y un varón probablemente no habría podido gestar algo que tuviera esa significación, porque la significación, ahí lo que se hizo fue politizar la condición de maternidad y después la condición de abuelidad, que ahora las dos me van, así que también la valoro mucho, politizar esa condición, mostrando que se podía confrontar de una manera tal que no configuraba un delito y no podía ser perseguido con la fuerza pública. Podía, era arbitrario, por supuesto, de hecho lo hicieron, con algunas lo hicieron, pero hubo allí una confrontación muy poderosa por un camino que no era el tradicional. Y yo valoro mucho del activismo feminista este tipo de intervenciones en otra lógica, que sacan a la política de su lógica tradicional y
confrontan con un poder que no saben por dónde es que tienen que discutir o disputar esos lugares y esos discursos. Hay un cambio a mediados de los 90, además de la cuestión del cupo, que me parece un cambio sumamente importante y que volvimos a discutirlo. Bueno, el cupo lo da Menem, está en contra de todas las políticas, hace esto como para lavarse públicamente de lo que está haciendo en privado, que era llevar a Beijing una posición contraria a los derechos sexuales y reproductivos, se alineó con el Vaticano y con los países islámicos en contra de los programas de salud reproductiva. Llevó una definición de familia que decía: una familia es un hombre y una mujer que se unen para procrear, no se vayan a unir para otra cosa porque es poco familiar eso, ¿no? Esa definición es el mismo tipo de alegatos que se hicieron con respecto a estar en contra del matrimonio igualitario, diciendo: debe haber un modelo de varón. ¿Cómo dos mujeres van a ser una familia? ¿Dónde está la ley del padre y ese modelo masculino indispensable? ¿Dónde está ese modelo masculino en el 40% de hogares con mujeres jefas de hogar y nadie se ocupó de que haya un proveedor o que la ley del padre esté representada por el Estado si es que alguien tiene que representarla? ¿Por qué tiene que ser en un cuerpo de varón la ley? ¿Por qué tiene que ser en una identidad masculina que se ponga la disciplina, o que se ponga el orden, o que se ponga la norma? Bueno, hay toda una serie de debates que hemos hecho ya largamente, pero que ahí se pusieron entonces sobre el escenario. Los 90 son también la irrupción de la diversidad sexual no binaria, es decir, las travestis, el movimiento travesti y después el movimiento de personas trans. Había un movimiento de gay lésbico, pero un varón gay es un varón con un cuerpo de varón, una subjetividad de varón, una genitalidad de varón, que está conforme con su asignación como varón, solo que ama a otro varón. Y una mujer lesbiana es una mujer con cuerpo de mujer, genitalidad de mujer, género de mujer, solo que ama a otra mujer. Es decir, es lo que ahora llamaríamos mujeres cis y varones cis. Mujeres y varones que nos atenemos a nuestra norma de alineamiento entre nuestro género, nuestra identidad y nuestra genitalidad. Lo que viene a romper el binarismo son las travestis, es decir, personas que mantienen una genitalidad, tienen una expresión de género de otra, cuya identidad no puede ser resuelta en el binario varón-mujer y cuya orientación sexual no sabemos cuál es. Y tanto no sabemos cuál es que en el 2000 Naciones Unidas hace una campaña muy importante de prevención de SIDA. Justamente las travestis eran uno de los grupos de más alto riesgo porque el 96% estaban en prostitución en ese momento. Hicimos con Loana Berkins la primera encuesta travesti en la ciudad de Buenos Aires. Se acababa de prohibir la prostitución callejera, esto afectaba especialmente a la comunidad travesti. Yo pregunté a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Desarrollo Social cuántas personas, mujeres y travestis, iban a ser afectadas por esta prohibición y qué políticas públicas se habían pensado para compensar la falta de ingreso económico que al menos los primeros meses iban a tener porque vivían de la prostitución. Y me contestaron que no sabían cuántas personas, nunca habían hecho el cálculo y no habían pensado en ninguna política de respaldo social. Es decir, prohíbo la prostitución porque quedan feo, porque baja esos eran los argumentos, bajan el valor de las propiedades, que haya travestis en la puerta, hacen ruido. Bueno, hay una contravención que es ruidos molestos, no necesitas prohibir la prostitución, dejan todo sucio. Hay una contravención que es el uso del espacio público, no necesitas hacer la persecución de la prostitución. Y también hay una ley que prohíbe la explotación sexual y los prostíbulos y nadie lo está haciendo. Y yo creo que ahí aún nuestros avances son retomados, redigeridos por el patriarcado rápidamente en su beneficio. Logramos sacar una ley de trata. Con mucho esfuerzo se logró también después modificar la penalidad que estaba dada para las personas que secuestraban con fines de explotación sexual o de explotación laboral. La penalidad que tenía una persona que secuestraba a una mujer con fines de explotación sexual era la mitad que robar una vaca. A ver si nos ponemos en la idea de cuánto vale para la sociedad robarse una vaca o prostituir y explotar a una mujer. Las penalidades, el valor simbólico que tienen es decirnos cuánto vale ese bien que se está vulnerando con el delito.
discutir la penalidad tenía este sentido, era disputar el valor ideológico que significaba el obligar a una mujer a estar disponible como cuerpo y como mercancía para la satisfacción de la sexualidad de un varón, no la sexualidad de ella, la sexualidad de un varón. Entonces, pensar esta cuestión de la prostitución callejera implicó discutir qué otras formas de sustento iba a haber, y ahí nos chocamos con las políticas públicas. Loana me dice, yo era defensora del pueblo en ese momento y conspirábamos mucho. Ella era mi asesora, fue mi asesora cuando fui legisladora, fue la directora del área de diversidad en el Observatorio de Género que dirijo hasta su penosísima muerte a comienzos del 2016, impactada muchísimo por el travesticidio de Diana Zacayán. Eso la derrumbó y bueno, fue muy triste perder dos personas como eran Diana y Loana, que fueron el nombre en el frente de la marcha contra los travesticidios y que fue en cierto modo reivindicatorio también del valor que para el propio feminismo, porque las dos eran feministas, tuvieron esas figuras, ¿no? Cuando Loana me dice, mira, pedí que me den 3 meses de subsidio de vivienda hasta que yo consiga un trabajo. Decí que estuve en prostitución, ella era asesora mía, ya había dejado la prostitución, pero era una manera de mostrar qué pasaba con las políticas públicas. Llamo a Desarrollo Social y digo, bueno, miren cómo el Ejecutivo acaba de lograr, era un proyecto del Ejecutivo, prohibir la prostitución callejera, acaba de lograr una contravención que prohíbe la prostitución callejera. Una persona que estaba en prostitución me pide que durante 3 meses tengan una atención a sus necesidades habitacionales para que pueda ir buscando otro trabajo y otro sustento, ya que vivía de la prostitución. Me dice, bueno, hay un refugio para mujeres, y le digo, no, no es una mujer. Ah, perdón. Bueno, hay un refugio para varones, no es un varón, es travesti. Y se queda muda. Había cientos de travestis en prostitución y eran el motivo que produjo el enojo público porque las mujeres estaban como asimiladas al paisaje. Incluso las más reaccionarias decían, con las mujeres todo bien porque se visten discretas, ¿no? Las escandalosas y que yo eran las travestis. Entonces, me dice, entonces no tengo nada. Y le digo, ¿no le pueden dar un subsidio habitacional? No, porque los subsidios son para familia numerosa. Entonces lo que vos tenés es hogar para mujeres, hogar para varones y familia numerosa. Le tengo que decir a una travesti que no hay nada para ella. Y no tengo nada. Bueno, hace una cosa, dame tu nombre y yo voy a decir con esta respuesta, le voy a firmar desde la Defensoría del Pueblo una autorización para que siga ejerciendo la prostitución. Y me dice, no, eso no se puede hacer. Y le digo, bueno, si el Estado no tiene nada para ofrecerle, de algo tiene que sobrevivir, no le pueden prohibir que ejerza algo para su sustento y no darle a cambio una alternativa. Así que yo le voy a hacer una autorización de la Defensoría. No, no, por favor, de algún modo lo vamos a solucionar. Decirle que me venga a ver que lo vamos a solucionar. Entonces Loana va a verla. Y cuando vuelve me dice que la mujer era encantadora, era amabilísima, como todas las personas que trabajan en desarrollo social y tienen vocación por resolver los males sociales y se desviven por encontrar una solución. Y después de pensar mucho le dice, si al menos tuviera SIDA, porque había un programa para personas, hasta el camarógrafo se quedó. Había un programa para personas con SIDA, pero desgraciadamente esta era una travesti que no tenía SIDA. Es decir, que había una vocación de resolverlo con los casilleros que el Estado había predesignado. Por eso digo que cuando pensamos quiénes son el objetivo de nuestras políticas públicas, quién cuenta como población objetivo, cuando la definimos, cuando cercamos a quién le vamos a dedicar un determinado tipo de programa, estamos haciendo política con esas designaciones y con ese recorte de identidades. Entonces, mediados de los 90 fue la conciencia de que ser mujer no habitaba solo un cuerpo sexuado femenino, ser varón no habitaba solo un cuerpo sexuado masculino. Muchas de las travestis y mujeres trans fueron solidarias con la campaña del derecho al aborto. De hecho, Loana participaba de la campaña. La vamos a ver en todas las marchas, su voz estruendosa siempre sonaba en cualquier colectivo y en los encuentros nacionales de mujeres, donde de todas maneras en los 90 tuvimos que ir a una reunión a justificar por qué las travestis querían participar y activar en el movimiento de mujeres y no eran violadores disfrazados, como se definió desde cierto feminismo, porque por algún motivo hubo y sigue habiendo un feminismo radicalizado anti personas trans
que volvió al biologicismo que tanto nos perjudicó a las mujeres, volvió a argumentos biologicistas para justificar posiciones contrarias. Es una de los muchos quiebres que tiene, hoy hablamos un poquito de las muchas grietas que tiene el feminismo. Una de las grietas es un feminismo hostil con las identidades trans versus un transfeminismo. Esto es algo que en el último encuentro de mujeres ha tenido una manifestación masiva a favor del transfeminismo, pero persisten muchas posiciones radicalizadas que son antitrans y deberemos ver de qué manera se equilibran estas posiciones. Yo dije que en el 2001 hubo una irrupción muy potente que fue la de los feminismos populares. Eso tuvo que ver con las asambleas, tuvo que ver con el salir a la calle de sujetos que antes no hacían política. Era el sujeto cotidiano que resulta tan vulnerado por la situación y resulta tan descalificada la política como la solución a los problemas colectivos, que se vuelve al estado de naturaleza. O sea, se rompe el pacto social y se vuelve a una solución donde colectivamente tenemos que repensar cuáles van a ser nuestras reglas y nuestras maneras de defensa. Ya no podíamos dejar la defensa de nuestros intereses en manos de políticos que habían hecho absolutos desastres con esa capacidad de representación que les habíamos dado. Las asambleas retoman este espíritu colectivo. Tengo que decir que hubo mala praxis en las asambleas, hubo mala praxis de las organizaciones políticas y sobre todo de las organizaciones políticas de izquierda. Entraron en disputas entre el Partido Comunista Revolucionario y el PC, el trotskismo y el marxismo, disputas pequeñas de capilla, muy de izquierda, con monopolio de la palabra, y la gente se fue disolviendo y muchas de esas experiencias que eran novedosas e interesantes desafortunadamente se diluyeron. Sin embargo, quedó un colectivo muy importante de mujeres populares que tuvieron la doble experiencia de sentir que en sus manos debía tomarse ciertas soluciones que ya no podían delegar en los políticos y sobre todo en los políticos varones sus soluciones, pero también que esas agrupaciones eran agrupaciones misóginas y que no las contenían, que trataban de obligarlas a un cierto tipo de activismo sin darles la fortaleza de generar sus propias herramientas. También hubo ahí una salida a lo público, además de las asambleas barriales, o sea, ese lugar de ser vistas que me parece muy significativo, que fueron las fábricas recuperadas, y en particular la fábrica Bruckmann, una fábrica de ropa de mujer, una fábrica de ropa en la que trabajaban mujeres, ropa de hombres así en general, pero las mujeres de Bruckmann, un colectivo de mujeres, salieron a la calle, tomaron la fábrica, porque una fábrica que se iba a cerrar, sus dueños se fueron con la plata y las dejaron en banda, como a muchas de las fábricas recuperadas, que después hicieron los propios trabajadores, sacaron sus máquinas de coser a la calle. La máquina de coser es algo que tiene en nuestra historia un significado enorme. Fue justamente la diferencia que le dio Eva Perón a las mujeres para que dentro de su casa pudieran estar fuera económicamente, para que pudieran tener una salida económica que no las hiciera depender exclusivamente de su pareja, para que tuvieran acceso a la tecnología, cosa que solo tenían los varones. La máquina de coser está cargada de significados muy importantes. Sacar a la calle una máquina de coser es romper esa barrera entre lo privado y lo público. ¿Se me va el avión? Sí, no se te va, pero tenemos 5 minutos okay. más, así podemos... Estoy ya ahí al final. Romper esa barrera entre lo privado y lo público para poner entonces en escena la potencialidad del trabajo de las mujeres. Ese trabajo que parece que no es disruptivo, pero que puesto a la vista puede ser enormemente disruptivo. Y otro gran cambio, me parece a mí, fue la marcha Ni Una Menos en el 2015. Creo que si bien nos veníamos reuniendo cada día 3, la Casa del Encuentro, cada día 3 de cada mes, en la esquina del Congreso, nos juntábamos, éramos 20, 30, poniéndole nombre y apellido a las mujeres secuestradas por las redes de prostitución, a las mujeres asesinadas en femicidio, las familias hablando, poniéndole humanidad, espesura a esas vidas, no simplemente diciendo murieron 3, murieron 5, murieron 4, ¿no? No solo el registro numérico, sino quiénes eran, qué se perdió con estas personas, qué se perdió en términos de redes, de valores, de intervenciones sociales. Un grupo de comunicadoras dijo esto ante los femicidios brutales del 2015, que fueron sobre todo estos hechos sobre adolescentes. Estaba esta chica de Mar del Plata, Lucía Pérez,
que fue un asesinato absolutamente cruento, con una tortura horripilante. Esto generó un hartazgo colectivo y dijeron, acá hay que salir con todo, todas tenemos que salir, no 20 que simbólicamente. Y estas comunicadoras usaron las redes sociales y eso potenció la convocatoria de una manera enorme. Y para mí también fue una sorpresa ver las adolescentes allí, muchas generaciones juntas, hijas con madres y abuelas, hijas con abuelas salteando a las madres. Bueno, el 2015 me parece que nos puso en la calle y fue la irrupción, así como hubo una ampliación a los feminismos populares en el 2001, hubo una ampliación a las mujeres muy jóvenes en el 2015, que es una cosa que continúa, se vio en la espera por la ley de aborto este año, se vio en la participación en las movilizaciones de la huelga de mujeres del 8 de marzo, de las marchas Ni Una Menos, en los encuentros de mujeres, están viajando chicas de escuelas secundarias y esas dos ampliaciones me parece a mí que pusieron el movimiento feminista en otra dimensión. Era un movimiento, creo yo, hasta hace 20 años, un movimiento elitista, un movimiento con poca conciencia de clase, un movimiento signado sobre todo por la teoría y pasó a ser un movimiento de masas con otros significados que tenemos que negociar y discutir porque todos ellos tienen un valor político que a veces es contradictorio, así que tenemos que discutir también el valor de esas políticas. Pero creo, si tengo que elegir entre la negatividad y la positividad, opto por la positividad. Hoy me preguntaban en una entrevista si era optimista y pesimista y yo dije que hacía como Gramsci, que decía que había que tener pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad. Yo como intelectual soy crítica y tengo muchísimas cosas para decir en un espectro crítico, pero como feminista en mi praxis soy absolutamente positiva porque creo que es lo que debemos, se lo debemos a todo el movimiento de mujeres. Gracias. Agradecerte. Siempre encontrarnos da fuerzas para tener más elementos críticos hacia nosotras mismas en términos subjetivos, pero también en términos de colectivo. Solo compartir que en los encuentros en general siempre voy a los mismos talleres. Mujeres y política, mujeres y poder, feminización de la pobreza. Y en esta oportunidad me di la oportunidad de ir a un taller nuevo que fue Políticas del Cuerpo. Compartir con las compañeras la fuerza que significa poner el cuerpo en cuestión y repolitizarlo o poner nuestros cuerpos normatizados por el patriarcado y por el capitalismo como sujetos políticos realmente para mí fue una revolución interna y esas agendas de los feminismos que necesitan volvernos a interpelar y generar esa fuerza política que complementa y que hace más rica la lucha. Lo dejo como reflexión, porque realmente me impactó de un modo que en las palabras de las compañeras, de los compañeros, de las compañeras en sus propias vivencias, en cómo el sufrimiento por la norma puede transformarse en resistencia y lucha, realmente me partió la cabeza para pensar cómo enriquecer, cómo hacer aflorar estas múltiples luchas que en definitiva son una, que es la opresión. Pero lo dijiste vos con tanta claridad al principio, de quiénes somos, cómo nos constituimos de maneras múltiples. Y creo que ese es el camino. Diana, una de las cosas lindas de este encuentro fue el pronunciamiento de la plurinación, ¿no? Y me parece que a las argentinas fundamentalmente, más que a las uruguayas y las trianguladas, diríamos, con el Paraguay, nos interpela seriamente porque la verdad que en Latinoamérica las mujeres no nos quieren. O sea, las argentinas somos tan occidentales y tan feministas blancas que hay ciertos rechazos. Vos ves que nos quieren personalmente cuando nos conocen, pero así como colectivo.
Claro, las que nos parecemos argentinas. Bueno, claro, gracias. Pero bueno, las que salen y las que se muestran generalmente son ellas, ¿no? Y me parece que es un desafío porque viene en Latinoamérica un feminismo tan de lideresas étnicas que maravillan, ya tendrás acceso a las teorías, y las negras vienen muy polentas. Entonces, ¿cómo hacer como argentinas, diríamos, en esta cuestión de volver a repensarnos y encontrar coordenadas por ahí con las jovencitas? Porque no es tan fácil, ¿viste? Empezar a pensar que nosotras acompañamos, pero que no podemos acompañar y estar en silencio, sino que tenemos que por lo menos tirar algunas cuestiones. ¿Cómo hacer para que realmente este momento histórico sea para las argentinas un corazón de la patria grande, pero fundamentalmente étnico y de raza, ¿no? Me parece que es un desafío que nos está mostrando América Latina que hay que tenerlo para repensar. ¿Mm? Efectivamente es un problema, pero sobre todo es un problema. Así como no nos veían a las mujeres, es que no vemos nuestras indígenas y nuestras afrodescendientes. En la ciudad de Buenos Aires yo trabajé muchos años para conseguir un espacio cultural para personas afro. Comenzó con un movimiento de mujeres afro. Una mujer, Pocha La Madrid, que tenía 5 generaciones en la Argentina. Yo tengo 2, mis abuelos eran inmigrantes. Ella tenía 5 generaciones. La Madrid era el apellido del general que le daba a sus esclavos. El general La Madrid llamaba La Madrid a sus esclavos. Ella era parte de esa generación de esclavos La Madrid. Y ella decía, soy más argentina que los argentinos, que lo que figuran como argentinos. Y sin embargo, el que era presidente en ese momento, eran los 90, yo era defensora del pueblo, Menem le habían preguntado en Estados Unidos si en Argentina había problemas de discriminación. Y él, con ese compendio de ignorancia, porque tenía una capacidad para compactar la ignorancia, ¿no?, dijo, no, eso es en Brasil, en Argentina no hay negros. O sea, discriminación era solo discriminación racial contra los negros y en Argentina no había negros. 2 brutalidades en una. Y ella me dice, me muestra ese diario, dice, acá el presidente dice que en Argentina no hay negros. ¿Cómo que yo no existo? Miren qué hermosa pregunta. Para una filósofa, una hermosa pregunta. ¿Cómo que yo no existo? Es decir, él no me registra como alguien que está dentro de la Argentina. Y lo peor fue que comenzó a organizarse el movimiento negro, no solo en la ciudad de Buenos Aires, que convocamos a una mediación porque estaban todos peleados. Entonces, no querían una casa para el movimiento afro, ella quería que fuera afro-argentino. Y había en ese momento muchos migrantes, como los hay todavía, migrantes nuevos, migrantes de países africanos, migrantes afro de países latinoamericanos. Había una tremenda migración de mujeres de República Dominicana por redes de prostitución. Bueno, había un fenómeno de la negritud en la propia ciudad de Buenos Aires muy impactante, y muchos eran afroargentinos o afro-uruguayos, afro-rioplatenses. Ella con los uruguayos no quería porque decía que su papá le habían dicho que los uruguayos eran quilomberos. Y esto es muy interesante porque la palabra quilombo en realidad es el nombre que tenían los espacios de los libertos, los que se habían escapado de la esclavitud y construían esas casas comunitarias que eran los quilombos, que eran espacios de libertad. Bueno, los uruguayos eran quilomberos, entonces no quería ni siquiera con los uruguayos. Convoqué una reunión de mediación entre organizaciones afro y vinieron 40 organizaciones afro en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los lugares donde había más afro era Santa Fe. Otro de los lugares era Santiago del Estero. Es decir, hay provincias que tenían comunidades afro muy significativas. Parte de esa memoria, entre paréntesis, en la ciudad de Santa Fe se borró con las inundaciones. Fotos, cartas, es decir, una buena parte de la memoria afro desafortunadamente desapareció ahí. Ahora, comenzó en América Latina, así como empezó a haber una organización de comunidades originarias, de esta cuestión multiétnica empieza por los pueblos originarios y las multinaciones, empezaron las poblaciones afro de distintos países de América Latina a organizarse también y ver que había
millones de afrodescendientes en los distintos países y podían constituir una comunidad y pensarse como comunidad. Por eso pasar de lo individual a lo colectivo es una potencia enorme. La invitan a Pocha La Madrid como ella había armado una organización de afroargentinos, la invitan a Panamá a una reunión de esta organización. Era el año 2000 o 2001. Esta organización que pretendían entonces continental. Ella va a Ezeiza y cuando va a Ezeiza toman su pasaporte y llaman a la policía aeronáutica, a la policía aeroportuaria y le dicen que queda detenida porque su pasaporte es falso. Y ella pregunta, ¿cómo que mi pasaporte es falso? Lo saqué en la Policía Federal y le dicen, no, porque aquí dice que usted es argentina y en Argentina no hay negros. Pensemos esto. Alguien está entrenado para ver un pasaporte falso, pero la falsedad estaba constituida por el prejuicio. El prejuicio le hacía percibir que era incompatible su color con su nacionalidad y lo falso era no su creencia, sino el documento. Este es el modo en que opera un prejuicio. La detuvieron 7 horas, perdió su viaje, perdió su participación en el Congreso. Me vino a ver llorando al día siguiente y le dije, le haces un juicio al Estado. Le hizo el juicio al Estado y se lo ganó, por supuesto. Pero quiero decir, no es que no tenemos comunidades originarias, el conflicto mapuche en el sur, y esto en Chubut se vio, y por eso hacerlo en el sur tenía mucho significado. Nuestras comunidades son comunidades que no son visibles políticamente, que es lo mismo que nos ha pasado a las mujeres, pero sí están. No es que no existen, no tienen interlocución y no tienen visibilidad y no tienen representación, porque no tenemos figuras representativas. Incluso el Instituto Nacional Indígena estuvo sistemáticamente en manos de antropólogos y antropólogas, no en manos de miembros de las comunidades. Es decir, que hay un saber europeo sobre los indígenas como objeto que va a hablar en tercera persona de lo que ellos son como una autoridad. Es como pasaba con las personas con diversidad de género, que un médico y un psiquiatra iban a decir si tenía o no tenía la identidad que decía tener. ¿Cuándo hacemos el giro para que haya una autoridad sobre sus propias identidades? Se está haciendo, incorporando la cuestión afro a las encuestas del INDEC. Y eso nos va a dar, y está muy discutido eso porque además hay que ver si es por autopercepción, si es por algún rasgo que se pueda medir. No es una cuestión fácil, es una cuestión muy complicada porque en México también se trató de hacer, entonces se pedía que solo se reconociera como miembros de pueblos originarios a quienes hablaran la lengua de ese pueblo originario. Si acá lo consideramos acá así, con el mestizaje, con el blanqueamiento de identidades, queda poca gente. Hay que pensar de qué manera se hace este registro, cómo se valoriza y qué es lo que se va a distribuir, si solo reconocimiento o alguna compensación de alguna índole, por ejemplo, por las tierras, etc. Cuantas más compensaciones haya, más reconocimientos autopercibidos va a haber, porque si se trata de reconocer las tierras, vamos a reivindicar, dejar el blanqueo y volver a nuestras raíces. Bueno, todo esto genera un montón de conflictos. Porque una conducta diferente de Argentina con respecto a otros países es que hemos diezmado a estas poblaciones. Las hemos diezmado. Digo, me hago cargo como nieta de migrantes, no participé en los asesinatos, pero la conducta nuestra nunca fue, como país, nunca fue de asimilación o de integración, fue una conducta de destrucción y de ignorancia, de ignorar a esas poblaciones. Entonces yo creo que sí, estamos en una deuda muy grande desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres. Si queremos participar de esta visibilidad de la diversidad como parte de la riqueza del feminismo, verla como algo que no nos impugna como feministas, sino que nos agrega desafíos. Y también para las feministas de pueblos originarios, el intercambio con la teoría feminista les ha permitido discutir con sus propias comunidades el doble entronque patriarcal. En las comunidades se les decía, el patriarcado vino, la violencia vino con la conquista, el patriarcado vino con la conquista, el alcoholismo vino con la conquista, y entonces lo que hay que hacer es reivindicar la cultura. ¿Quiénes son los poderosos dentro de esa cultura? No se ponía en disputa. Las mujeres de las comunidades han logrado disputar poder dentro de la cultura diciendo que hay un doble entronque. Vino el colonialismo con su patriarcado, pero acá ya había un patriarcado y vamos a discutir entonces y a barajar y dar de nuevo
esa cultura no la vamos a traer como estaba, vamos a redefinirla de manera que las mujeres tengamos allí una mayor participación. Esto hay que acompañar porque es la subversión de las propias comunidades, tenemos que respaldarlas en eso, en sus propias comunidades, sus propios patriarcados, ¿no? Entonces, sí me parece que hay muchísimas cosas que hacer. Pensemos que, por ejemplo, algo como la explotación sexual y la prostitución, todavía ahora hay gente que habla de trata de blancas. Es decir, un cuerpo apropiado ilegalmente para prostituirlo es el cuerpo blanco. El cuerpo negro está disponible. El cuerpo negro es una mercancía de por sí. No tenemos que discutir eso. Es un cuerpo apropiable. Entonces, ahí no hay trata. Bueno, todavía, esto me lo contaba la misma Pocha La Madrid, todavía ella iba por la calle y le ofrecían plata, suponiendo que estaba en prostitución, solo porque era una mujer negra. Entonces, yo creo que hay cosas que persisten muy fuertes y que desde el feminismo podemos aportar esa mirada crítica y acompañar sus propias subversiones. No se las vamos a inventar, porque tenemos nuestros propios conflictos que resolver también dentro de las comunidades urbanas, ¿no? Que son bastantes. Pero gracias por la observación, porque me parece para los nuevos feminismos muy relevante. Hola Diana, hola a todos y gracias a la SUBSE por traernos siempre gente muy interesante para aprender. Bueno, escuchando hablar de esto de la plurinacionalidad que surge ahora y de la representatividad de muchos subgrupos culturales que no están representados y de la popularización que tiene el feminismo. Estamos pensando y surge evidentemente esta necesidad de una nueva constitución con perspectiva de género. A mí me interesaría escuchar tu opinión acerca de este tema. Acá se les frustró el intento, pero el proyecto de reforma constitucional venía con esa perspectiva. Incluso fui invitada a discutir con perspectiva de género el proyecto de Constitución de Santa Fe. Algo dije al comienzo, es decir, yo creo que cuando ponemos las condiciones básicas de convivencia, quienes tenemos que participar en ese diálogo somos todas las personas. Si ese diálogo solo corresponde a unos pocos sujetos, el todos de la democracia es un todos limitadísimo, y eso ha ocurrido con la Constitución y ocurre en otros ámbitos. Doy un ejemplo. Cuando comenzó el gobierno yo definí el androcentrismo, ¿no? Diciendo un sujeto que es varón, blanco, adulto, propietario, capaz, ingeniero tendría que decir, pero bueno. Empieza el gobierno... Hay de todo tipo Hay de de todo. ingeniero. Bueno, pero digamos como el ejemplo así del andros es un ejemplo muy significativo. Comienza el gobierno de Macri y él dice... Cita a los sindicalistas y dice, mandé a hacer una mesa redonda para que nos viéramos todos, es decir, que no haya cabecera, que sea algo igualitario, ¿no? Algo circular. Todos varones, a nadie le movió un pelo y todos creían que estaban todos. Ese es el todos de la democracia. Ese es el todos. ¿Qué pasa con las mujeres en el sindicalismo? ¿Qué pasó con ese fugaz intento de la CGT de tener un trío? Y que estaba Susana Rueda, sí. Y que después dijeron, no, mejor uno solo. Y después volvieron al trío, pero eran todos varones. Y ahora que hay rupturas, en esas rupturas, el otro día en la huelga se veía cuáles eran las 4 centrales que estaban disputando poder. 3 sujetos de cada central, todos varones. Balones, dije, es un lapsus interesante. Todos varones. ¿Qué pasa con la economía popular, donde uno podría decir, bueno, estos van a tener la cabeza más abierta? Pues no, hasta intervienen en el debate sobre el aborto para estar en contra. Es decir, que tenemos una política no por representación, sino por sustitución. ¿Cómo hacemos para que la representación no nos sustituya, sino que realmente nos represente? Bueno, tenemos que pensar un nuevo pacto, y un nuevo pacto no es solamente el resultado como constitución, sino que es el proceso de reforma constituyente. En ese proceso de reforma que debe ser muy dialogado, muy discutido, y yo creo que acá realmente hubo un trabajo de esa índole, de recorrer la provincia, recorrer con distintos grupos sociales, distintos aspectos de la reforma constituyente, un aspecto que valoro muchísimo y me da mucha pena que quien llevó a cabo ese proyecto finalmente no haya visto
eso coronado con la voluntad política necesaria como para haber hecho el cambio constitucional. Pero creo que se avanzó mucho en esos diálogos para mostrar que la propia producción de representaciones y de demandas tiene que ser algo participativo, donde obviamente la cuestión de género tiene que estar presente. Así que gracias por tu pregunta. Bueno, un aplauso a todas y muchas gracias. Ojalá repitamos y gracias a Diana por estar, por acompañar y por acompañarnos en la subsecretaría.